Hola, Dios te bendiga. Qué bueno que estás ahí en el canal. Vamos a hablar por sugerencia ¡Un llamado! de cómo detectar un falso evangelio. ¿Cómo saber si lo que me están diciendo en mi iglesia se corresponde con el evangelio de Cristo? Y eso es una pregunta que yo creo que es neural para todos nosotros. Tú y yo debemos estar seguros de que a las iglesias que vamos son iglesias que predican de acuerdo a la verdad. Y eso me va a hacer tocar en este video otro tema sobre cuál es la sana doctrina. O sea, tanto se habla de esto. Yo pienso que hasta se mercadea mucho el término la sana doctrina y se ponen bastante serios. Esas iglesias que le han dado paso a la pintura, al tinte, al arete, al pantalón, a la cadena, al guillo, a los tenis. Escucha, los moños postizos, la pestaña potiza, los ojos potizos, la lipo. Y yo quiero decirles que el hecho de que parezca sana y que se mencione tanto no significa de que lo sea. Pero bueno, sobre eso vamos a ir más adelante. Gálatas, el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 8 y 9 dice, mira, si aún nosotros o un ángel del cielo viniera y les anunciara otro evangelio, sea maldito de Dios. Y es interesante, cada vez que se hace exégesis de ese versículo o del contenido de la carta, qué pasaba con los de Galacia, hay que estudiar un poco literatura extrabíblica para entender algo de la sociedad de los galos. En ese momento, algunos escritores han hablado de que los galos eran personas que se fascinaban con facilidad. De hecho, Pablo, más adelante en la misma epístola, va a utilizar, o la Reina Valera traduce, ¿quién los fascinó a ustedes tan rápido para que cambiaran de pensamiento? Bueno, fíjense que no es en vano la selección de palabras que Pablo utiliza con el concepto de un ángel. ¿Tú te imaginas que un ángel se te aparezca ahora? Imagínate todo lo peliculesco de Hollywood, todos los efectos especiales que pueden haber y se te aparezca todo esto frente a Pablo, que según los Hechos de Teclas, eso es un evangelio apócrifo, digamos así, un libro apócrifo, pero es donde se describe gráficamente cómo era Pablo. Era tosco de palabras por lo que se interpreta en el griego que se ve de él y aparentemente era un poco feíto según estas descripciones. Y el tipo no tenía una buena apariencia física, no tenía un buen verbo dialéctico que competía con los griegos, pero tampoco entonces contaba con ciertas dotes. No era un tipo como muy familiar, amigable, era severo en algunas ocasiones. Compáralo con un ángel que venga con efectos especiales y que te diga yo soy Jehová o yo soy fulano de tal y yo quiero decirte X, Y, Z. Pablo dice, mira, si un ángel del cielo, o sea, no es un ángel del infierno, uno del cielo, te predica otro evangelio, sea maldito de Dios. Y yo pienso que esa es una de las selecciones que más debemos estudiar con detenimiento. ¿Por qué esa pregunta me llamó la atención cuando hice la publicación para ver los próximos temas? Porque está muy en boga en estos tiempos y de moda que los pastores que están llamados a ser comunicadores de la palabra, o sea, mire, el rol primario del pastor es cuidar a la oveja, ¿verdad? Pero una persona a la que no se alimenta, pues definitivamente cae en un estado de inanición y va a morir por falta de alimento eventualmente. No es lo único que hace el pastor, pero es una de las cosas principales. Estos pastores hoy en día, la mayoría, usted ve que o somos celebridades, otros son coach. Y de repente ya estamos cambiando la terminología, cosa que a mí no me importa. O sea, no es un tema semántico aquí, es un tema de fondo, es un tema de funciones. Coach, que tú me preguntarás, ¿tengo yo un problema con eso? No, no tengo un problema con eso. Con lo que tengo problema es cuando nosotros pasamos el evangelio por alto y convertimos la plataforma de domingo del púlpito en una comunicación que solo toca las motivaciones. Entonces, ¿cómo yo voy detectando un falso evangelio? Es bien fácil. Uno, cuando no responde a la autoridad de la palabra de Dios. O sea,
no a la autoridad de las confesiones calvinistas, no a la autoridad de las confesiones de las 16 leyes fundamentales de las Asambleas de Dios, no a las confesiones de la Convención Bautista del Sur, no a las confesiones luteranas, no a la de Wittenberg. Yo no me refiero a eso, al sínodo de Dort, no. A la autoridad de la palabra de Dios. O sea, cuando vamos al Evangelio, ese es el primer elemento que tú debes detectar en el mensaje que se predica domingo tras domingo. ¿Qué es el Evangelio? Eso lo hemos respondido una y otra vez, pero como el mismo Pablo le escribe a los de Filipo, le dice, miren, si yo me repito es por el bien de ustedes, o sea que sopórtenme la reiteración. Y yo le digo lo mismo a ustedes, sopórtenme por favor la reiteración sobre lo que es el Evangelio, que se lo defino rapidito. El Evangelio es la provisión de Dios a través de Cristo para amortiguar, para aplacar la ira de Dios por el pecado de Adán en el cual caímos todos. Entonces Cristo, a través de su resurrección y expiación, nos ofrece a nosotros la redención y el camino a la vida eterna. Podríamos decirlo de múltiples formas, organizarlo de múltiples maneras, pero esa es la base del Evangelio. Esa es la oferta del Evangelio. Entonces, volviendo atrás, cuando nosotros vemos hoy en día que este Evangelio que se nos enseña, y fíjense que Pablo habla de otro Evangelio. Alguien me dijo una vez, ¿existe otro Evangelio? Fíjense que nosotros a nivel de comunicación nos hemos apropiado de la terminología evangelio y de la terminología evangélicos. De hecho, ha sido una anécdota recientemente en una de mis predicaciones sobre de dónde viene en la historia el término de evangélico. Viene, según los historiadores, desde la predicación de George Whitefield, cuando él hacía preguntas, ¿quién entrará al cielo? Y a Pedro, él hacía un cuento a Pedro que tiene las llaves, ¿verdad? ¿Y quién entrará al cielo? Los anglicanos, no, los puritanos, no, los calvinistas, no, los luteranos, no, los cristianos. Bueno, pues eso implicaba ciertas cosas. El Evangelio, entonces, habla de la condición del hombre. Ojo aquí, ¿cuál es la condición tuya y cuál es la condición mía? Si hay algo de lo cual tú y yo estamos claros, es que tú y yo somos dos personas pecadoras. Tú puedes ser el ateo más grande del mundo. Y eso no te exculpa ni te exime de debilidades. Por ende, en términos teológicos o amartiológicos, eso se llama, errar al blanco, pecado. Nuestra condición es deplorable en muchas áreas. No se trata de quién tiene una moral más elevada, porque aun el que tenga la mayor moral es depravado en la raíz en algunas cosas. Eso enseña el Evangelio. Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Entonces, cuando vemos hoy en día lo que se enseña en muchas iglesias es, bueno, número uno, cómo tener una excelente vida, a lo que alguien llamó, en mi libro yo lo describí de esta forma, este deísmo terapéutico. Es decir, tú agarras a Dios y es como tu psicólogo y tu coach, y tú lo sientas y tú le hablas. A mí me gusta oír gente que dice, yo no oro, yo hablo con Dios. Y yo me pregunto, ¿y cuál es la diferencia? Se supone que la oración es un diálogo con Dios, no un protocolo. Pero bueno, y tú sientas a Dios ahí y comienzas a hablarle, porque tú comienzas a decirle, mira, Diosito mío, Diosito lindo, papito Dios, todo lo que tú quieras, ayúdame a ser una mejor persona. Y repito, no está mal eso, pero cuando yo desde el púlpito en la iglesia lo único que me dicen es que yo voy a ser una mejor persona, que todos mis problemas van a terminar, que las deudas van a acabar, que el mundo va a mejorar. Mira, ahí hay un problema serio de sana doctrina y de evangelio. ¿Por qué? Porque no necesariamente las cosas van a mejorar, aunque a los que aman a Dios todas las cosas le terminan obrando para bien. Entonces el evangelio te inculpa de pecado, o sea, te dice, ¿tú sabes qué? Tú eres un pecador. Por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Romanos 3 están destituidos de la gloria de Dios. Verso 23, 24. Más gracias doy a Jesucristo, ¿verdad? O sea, siendo justificados, básicamente, estoy parafraseando, gratuitamente por su gracia. Esto es un acto de gracia. Entonces, el Evangelio te inculpa de pecado y te ofrece la solución. Y la solución es
arrepentimiento de esos pecados y depósito de confianza en la eternidad y en la obra de Cristo en el Calvario. ¿Podemos hablar de cosas positivas en la iglesia? Sí. ¿Podemos hablar de que yo tengo la sana doctrina? Bueno, siempre y cuando sea bibliocéntrica, entonces es debatible, porque yo quiero enfatizar esto responsablemente. Dije en una ocasión, en una entrevista, que estoy convencido de que nadie tiene la verdad absoluta. Y yo estoy literalmente convencido de que nadie tiene la verdad absoluta, pero yo sí creo que la Biblia es la verdad absoluta. Pero eso no me da a mí el derecho de ser el intérprete más excelente de la Biblia. Han existido hombres en la historia con más academia, con más dedicación, con más tiempo para la lectura y con más cerebro que yo. Y también han errado. Cuando el centro de la exposición bíblica es Cristo, entonces vamos en orden. ¿Y por qué digo esto? Mira, hoy en día los que van a iglesias bautistas, a quienes amamos y queremos mucho, se consideran a veces dueños de la verdad absoluta porque tienen una tendencia más académica, pero por otro lado denostativa. Los pentecostales, que son un poquito más eufóricos, y yo no estoy entrando en eufemismos, ni temas semánticos, entonces consideran que los demás no son tan espirituales. Y eso básicamente refleja la lucha de poder que siempre cito de Romanos 14, el fuerte y el débil. Los independientes, como nosotros, entonces nos consideran como algo extraño y raro que tener una parcela doctrinal. Yo quiero decir, con todo el respeto del mundo, Calvino hubo muchas cosas en las que se equivocó. Para eso les recomiendo que estudien la historia del caso de Miguel de Cervet. Solo ese caso. ¿Pero por qué se equivocó? Porque la misma doctrina que se derivó de la depravación total en la que yo creo, él estaba inculpado ahí. Entonces, no podemos decir que tenemos una sana doctrina porque se cante bajito. No podemos decir que tenemos una sana doctrina porque usted habla en lenguas. No. Debemos irnos al centro del Evangelio. La iglesia no es un centro terapéutico para que la gente se sienta bien consigo mismo. Al final, la eternidad es la promesa. Que el Evangelio produce bienestar, lo produce porque te da contentamiento y conformidad. Pero cuando nosotros queremos invertir, y yo les exhorto a que vean la película, lo he mencionado en muchas ocasiones, pero ya salió la parte 2, The American Gospel, ya salió la parte 2, que usted pueda ver, mire, predicadores buenísimos que uno los admira a nivel dialéctico y a nivel histriónico, y son gente que te mueven hasta la última fibra, hasta el último nervio. Pero eso no significa de que el mensaje vaya de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando tú oyes que el mensaje está cargado de antropocentrismo, es decir, que gira en torno al hombre, por ejemplo, a los que te han criticado con esos tonos, no te preocupes porque tú dices, bueno, pero si a mí me han criticado, a mí me critican mucho y hay cosas que la gente tiene razón. Hay cosas donde yo estoy fallando, hay cosas donde yo estoy mal. Entonces pregunto yo, ¿todo debe enfocarse en que yo soy el niño lindo de Dios? Ese es un falso evangelio. Si aún nosotros o un ángel del cielo bajar y les predicara otro mensaje que no fuera cristocéntrico, teocéntrico, bibliocéntrico y crucéntrico, sea maldito de Dios. Yo no te puedo decir a ti, vete de esa iglesia, porque no, reflexiona, usa tus neuronas. No se trata de cuánto tú quieras al pastor, porque es que no se trata de lealtades humanas en este caso. Se trata de nosotros hablar de acuerdo a la verdad, de acuerdo a la palabra de Dios, que es más que nosotros. Y yo quiero ir cerrando en esta hora con esta motivación. Pablo era un apóstol ya conocido, y los de Berea, en Hechos, cuando Pablo llega, analizan con las escrituras, tenían las escrituras hebreas básicamente, y analizan lo que él decía, para ver si lo que decía iba de acuerdo al texto. Pues en este caso, estudia. O sea, tú no vas el domingo a escuchar a gente diciéndote,
El lunes va a ser mejor. Tu pareja va a llegar. Ese carro, el trabajo de tus sueños va a llegar porque se deforma el evangelio. ¿Puede todo eso venir? Sí. Pero mañana o pasado mañana esta vida terminará. Yo quiero terminar orando por ti. Orando, si tú no conoces del evangelio, la invitación es clara. Cristo sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Sigue siendo la única oferta y la única vía al cielo. No el cura, no el papa, nunca el pastor, pero sí la cruz. Y si tú estás en una iglesia donde lo único que te dicen a ti es que tú eres una princesa, tú deberías revisarte. Porque sí, eres una princesa en formación para Dios, pero la base bíblica no es negociable. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este público que siempre está presente, esta comunidad que crece, tanto en YouTube como en el podcast, como en los diferentes medios de difusión, que tú le hables a través del evangelio y a través de este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Por favor, dele like o dele dislike. Sea libre. Esto es democracia. Pero compártanlo, ¿verdad? Comente si quiere. No respondemos todos los comentarios, pero de verdad que les leemos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.